Buenos días, compañeros. Buenos días, Magíster Sonia. Soy la licenciada Alejandra Ormeño Mendoza de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de la especialidad de Emergencias y Desastres. El día de hoy me ha tocado exponer acerca de la ecografía. Primero empezaremos definiendo qué es una ecografía. La ecografía es una técnica diagnóstica rápida y segura que permite la visualización de los órganos internos. Nos sirve como instrumento perfecto para mejorar nuestro rendimiento de la exploración, ya que permite observar y medir con precisión múltiples órganos difíciles con los métodos tradicionales, como la inspección, la palpación y la auscultación. Es atraumática e indolora, no requiere de medios de contraste ni una preparación especial del paciente para los estudios rutinarios. La ecografía básicamente es utilizada por los radiólogos, los cardiólogos y obstetras. En los últimos años, su uso se ha extendido en el ámbito de los cuidados críticos, tanto en la medicina de urgencias, en cuidados intensivos y anestesia. Las indicaciones, la ecografía está indicado en pacientes con sospecha de colecistitis aguda, también en sospecha de colecistitis con signo de sepsis, en estudios de la insuficiencia renal aguda o no reconocida. Nos va a servir para determinar su naturaleza obstructiva y no obstructiva. También sospechas de cólico renouretal complicado, pielonefritis con mala respuesta al tratamiento antibiótico, en diagnóstico de dolor agudo pélvico en la mujer, en estudio del síndrome escrotal agudo y en sospecha de trombosis venosa profunda. Hay otras situaciones como la sospecha de apendicitis agudas o la diverticulitis aguda, en las que las decisiones sobre si se realiza una ecografía o una tomografía computarizada depende de la experiencia del radiólogo y de los medios técnicos disponibles. Ahora hablaremos sobre las partes de una ecografía. Las partes de una ecografía son los transductores o ondas, el monitor, la computadora y el carro para ecógrafo portátil. Primero empezaremos hablando de los transductores o sonda. Es la parte esencial del ecógrafo. En su interior se encuentran los cristales piezoeléctricos donde se produce la transformación de la energía eléctrica en mecánica. El transductor es además el receptor de los ultrasonidos y transformador de energía eléctrica para generar imágenes. Existe una variedad de sondas o transductores en cuanto a su tamaño, forma y frecuencia. Las ondas de mayor frecuencia proporcionan mayor definición y menor profundidad y solo permiten ver las estructuras superficiales. Por lo contrario, las ondas de menor frecuencia tienen menor definición, pero facilitan el estudio de tejidos más profundos. Los transductores o sondas más utilizadas son las ondas lineales, que se utilizan para visualizar y localizar estructuras superficiales. También se utiliza para descartar trombosis venosas profundas de las extremidades o para estudiar estructuras musculoesqueléticas. También tenemos la sonda convex de baja frecuencia, que se emplea generalmente para la exploración de las estructuras de la cavidad abdominal. La sonda sectorial de baja frecuencia, gracias a su pequeño tamaño, es el ideal para estudios ecocardiográficos. El monitor sirve para visualizar las imágenes que genera el transductor. La computadora permite procesar toda la información recogida para el transductor y transformarla en forma de imagen. Adicionalmente, la computadora deberá de tener instalado el software especial para procesar toda la información recogida durante la exploración del paciente. El carro para ecógrafo portátil nos servirá de ayuda para desplazar el equipo con mayor facilidad. Los modos en una ecografía. Los ecos reflejados en las diferentes interfaces reflectantes
choca con los cristales de la sonda donde generan una corriente eléctrica que es analizada por la unidad de procesamiento y expresada en el monitor de distintas formas o modos. Tenemos el modo B, el modo M y el modo D. El modo B se obtiene una imagen bidimensional en tiempo real. Es el modo más habitual en urgencias, donde el ecógrafo convierte las diversas amplitudes de las ondas captadas en píxeles de hasta 256 tonalidades o escala de grises. A mayor amplitud, mayor brillo en la escala de grises. En el modo M representa el movimiento de la interfase reflectante. Se selecciona a uno de los haces de ultrasonidos como modo B y se observa qué sucede con él a lo largo de una línea de tiempo. Su utilidad es fundamental, es valorar situaciones clínicas en las que se haga una demostración de movimientos, como por ejemplo la movilidad de las válvulas cardíacas, en la valoración de la contractibilidad cardíaca. En el modo D, conocido como el Doppler, se basa en el cambio de frecuencia del sonido que se produce cuando una onda acústica, llamado el eco, choca con una interfase en movimiento. Esto le va a permitir al ecógrafo calcular la velocidad de la interfase en movimiento. En esta modalidad es posible captar el movimiento del haz de ultrasonidos cuando se acercan o se alejan del transductor. Se utilizan básicamente para captar flujos de los vasos sanguíneos o en el corazón. En este modo podemos diferenciar las estructuras vasculares de las que no lo son. La forma de registrar el movimiento se puede utilizar de dos formas, el Doppler de color y el Doppler pulsado. En el Doppler de color, a todo flujo que se aleja del transductor se le otorga color azul y al que se acerca color rojo. Es importante recalcar que el Doppler de color no sirve para diferenciar las arterias de las venas, únicamente precisa si el flujo se aleja o se acerca de la sonda. El Doppler pulsado se genera una gráfica en forma de onda, será positiva o negativa según el flujo que se acerque o se aleje. En su tamaño influirá la cantidad o amplitud del flujo analizado. Ahora hablaremos sobre la formación de la imagen. La formación de la imagen, las ondas de ultrasonido son recibidas por el transductor y al ser analizadas se generan ondas de reflexión llamados ecos, que producen una imagen en la pantalla. Para lograr que una imagen sea útil clínicamente, los pulsos recibidos para el transductor deben sufrir algunas modificaciones como la amplificación, la compensación de ganancias, la compresión de rango dinámico y el de modulación. La amplificación es el aumento de todas las señales eléctricas producidas por los ecos. En la compensación de ganancias es la amplificación de la intensidad de las señales en forma proporcional a la distancia que tiene del transductor, debido a que en su trayecto los ecos provenientes de las zonas más profundas pierden intensidad por absorción. De esta manera, la amplitud estará en relación a la congenicidad de la estructura que lo generó y no a su profundidad. En la compresión de rango dinámico es el ajuste de la intensidad de todas las señales a una escala logarítmica, pues el rango entre la señal de menor y de mayor intensidad es muy amplio, lo que dificulta su representación visual. En la demodulación, eliminación de las señales muy pequeñas. Según la cantidad del eco reflejado, veremos más o menos el brillo en la imagen. Cuanto más blanco se ve, más reflejo y más acogenicidad. A menor reflexión y mayor absorción, la imagen se ve con menor brillo, más oscura, hipoecoica o anecoica, negro. Imágenes básicas son las imágenes anecoicas o anecogenéticas e imagen negra. El ultrasonido atraviesa un medio sin interfaces reflectantes,
Normalmente son estructuras con contenido líquido, como la vejiga, los vasos sanguíneos, la vesícula biliar y el contenido de un quiste simple. En las imágenes hipoecogénicas, el ultrasonido atraviesa un medio con pocas interfaces, áreas de color gris oscuro que el hígado tomado como referencia, como por ejemplo las pirámides renales en el niño. En las imágenes hiperecogénicas, gris, claro o blanco, el ultrasonido atraviesa un medio con interfaces altamente reflectantes, como el hueso, el calcio y el aire. Ahora hablaremos sobre las estructuras que se pueden estudiar en la ecografía. En una ecografía puede estudiar diferentes estructuras como el cráneo en neonatos, el cuello, el tórax, el abdomen, los miembros inferiores y superiores, los cuales van a poder servir para estudiar estructuras como la mama, el corazón, los pulmones, el hígado, el útero, las trompas de falopio, la vejiga, los ojos, las tiroides. En conclusión, existen pocos órganos los cuales se pueden estudiar con la ecografía, como por ejemplo una ecografía abdominal. Se utiliza básicamente para ver los órganos internos en el abdomen, como el hígado, la vesícula biliar, el vaso, el páncreas y los riñones. Los vasos sanguíneos que van a algunos de estos órganos, como la vena cava inferior y la aorta, también se pueden examinar con una ecografía o ultrasonido. Ahora hablaremos sobre los planos ecográficos. Teniendo en cuenta el marcador tanto del transductor como el de la pantalla del ordenador, es más fácil entender las imágenes obtenidas al realizar los diversos cortes ecográficos. Los planos más importantes son los siguientes: el plano longitudinal y el plano transversal. El plano longitudinal, con el paciente en decúbito supino, se coloca la sonda paralela al eje mayor del paciente y el marcador hacia la cabeza. La imagen que se obtiene es un corte longitudinal del paciente a un determinado nivel y visto desde su derecha. El plano transversal, también con el paciente en decúbito supino, se coloca la sonda perpendicular al eje mayor del paciente y el marcador hacia la derecha del paciente. La imagen será parecida a la que se obtiene en la tomografía computarizada. Es similar a cortar al paciente en transversal y ver la imagen desde los pies. Ahora hablaremos sobre la evaluación ecográfica dirigida a pacientes con traumatismo, el FAS y el FAS ampliada y EFAS. En la evaluación ecográfica focalizada en trauma, tiene como objetivo la determinación de líquido libre intraperitoneal y pericardíaco en un paciente politraumatizado como parte de soporte vital avanzado en trauma. El ATLS, empleado como complemento de evaluación primaria, a pesar que la tomografía computarizada proporciona una vista excelente y más detallada que la ecografía FAST, que es de tórax y abdomen. En un paciente politraumatizado, la tomografía computarizada tomaría más tiempo para someter al paciente a radiación, además de sus traslados a zonas donde es difícil mantener la monitorización. La ecografía puede detectar desde 200 mililitros de líquido en el espacio de Morrison, desde el hígado hasta el riñón derecho, que es el primer lugar donde se acumulan los líquidos patológicos después de un traumatismo. Sin embargo, esta acumulación de líquidos también se puede ocurrir en otras condiciones médicas como la peritonitis bacteriana secundaria, la pancreatitis, la hepatopatía crónica, la cirrosis, la insuficiencia cardíaca, los tumores malignos y ruptura de aneurisma en la arteria intraabdominal. El protocolo FAST también es útil para determinar líquido libre en el tórax a nivel del pericardio y el espacio pleural, que pueden dar lugar a un taponamiento cardíaco, hemotórax
masivo y neumotórax a tensión, por lo que es necesario obtener imágenes ampliadas como el EFAS de la base pulmonar posterior y el tórax anterior, por lo que es necesario detectar de manera oportuna estas situaciones que pueden causar la muerte del paciente politraumatizado, considerando que la exploración física en muchos casos no detecta un taponamiento cardíaco y solo un 50 o un 60% puede detectar lesiones intraabdominales por traumatismo cerrado. Es entonces que la ecografía FAST tiene mucha utilidad por su rapidez, además que puede ser realizado en el lugar donde se encuentra el enfermo sin necesidad de ser trasladado a otro ambiente, como en la sala de reanimación o shock trauma. Este tipo de ecografías tiene una sensibilidad de hasta 90% para detección de hemoperitoneo traumático, siendo más fiable que la radiografía de tórax, ¿no? Detectando neumotórax. También puede usarse como guía para una pericardiocentesis o la colocación de un catéter para drenaje pleural. Asimismo, puede ser empleado en el primer trimestre de embarazo, con presencia de sangrado vaginal que puede ser a consecuencia de una implantación ectópica del embrión, llamado también el embarazo ectópico. Ciertas circunstancias puede contraindicar su uso como obstrucción de las vías aéreas, la indicación de realizar una laparotomía de urgencia en pacientes con herida penetrante en abdomen. Ahora hablaremos sobre una ecografía abdominal de urgencias, como por ejemplo la colecistitis aguda. La ecografía es la técnica de imagen de primera elección para el estudio de la patología de la vesícula biliar. Sin embargo, no está exenta a un porcentaje significativo de falsos positivos y negativos, por lo que en caso de no ser concluyente debe realizarse una gamografía. La ecografía está indicada siempre que se sospeche de colecistitis aguda y en general, ante todo, dolor agudo localizado en el hipocondrio derecho y que por sus características clínicas o analíticas requiera una prueba de imagen urgente, como dolor prolongado, defensa abdominal localizada, afectación del estado general, fiebre y leucocitosis. El cólico biliar simple es una indicación de ecografía urgente. Ahora hablaremos sobre la colestasis. Puede ser obstructiva si la ecografía detecta dilatación de las vías biliares intrahepáticas o extrahepáticas o no obstructiva. Si en la ecografía la vía biliar tiene un calibre normal, la ecografía debe realizarse con carácter de urgencia, solo si el paciente tiene signos de alarmas como el dolor, la fiebre, la leucocitosis, ya que la sepsis con dilatación biliar puede requerir descompensación quirúrgica urgente. En los demás casos, la ecografía se realiza de manera electiva con el paciente en ayunas para mejorar la visualización de la vesícula y vía biliar. En el dolor abdominal difuso, en los pacientes con dolor abdominal difuso que después de realizar las radiografías simples de abdomen pertinentes según la sospecha clínica, requieren un estudio de imagen añadido. La técnica de elección es la tomografía computarizada multicorte. La ecografía puede ser diagnóstica en muchos casos, pero la sensibilidad de la tomografía computarizada es mayor. En la apendicitis aguda, la ecografía ha demostrado una sensibilidad y una especificidad del 90% para el diagnóstico de apendicitis aguda no perforada. Si bien solo suele estar indicada cuando hay duda diagnóstica, después de la valoración clínica, los datos de laboratorio y la radiografía simple de abdomen. Sin embargo, algunos autores recomiendan realizar una prueba de imagen antes de la intervención quirúrgica, a pesar de que el diagnóstico clínico sea claro, para evitar cirugías innecesarias, sobre todo en patologías que simulan una apendicitis, como la adenitis mesentérica, generalmente en niños, o la patología anexial, lo que sucede en mujeres jóvenes. En la diverticulitis aguda,
La ecografía realizada en un ecografista experto y la tomografía computarizada tienen una eficacia similar, tanto para la confirmación del diagnóstico como para la evaluación de la extensión del proceso. Dato clave para determinar el tipo de tratamiento médico o quirúrgico que se va a realizar. El diagnóstico ecográfico se basa en la detección de un segmento intestinal con paredes engrosadas, focos murales o extramurales de gas, aumento de la ecogenicidad de la grasa adyacente, formación de plastrones y abscesos focales y detección de líquido entre las asas. En un traumatismo abdominal está globalmente aceptada la necesidad de realizar pruebas de imagen ante cualquier sospecha clínica de lesión intraabdominal en un paciente con traumatismo e incluso para algunos autores, en todos los casos de politraumatismo importante, la elección entre la ecografía y la tomografía computarizada como primer método diagnóstico ante un traumatismo abdominal cerrado depende fundamentalmente de la situación hemodinámica del paciente. Si hay inestabilidad hemodinámica, la ecografía es la técnica de primera elección por ser de ejecución más breve y no requerir el desplazamiento del paciente a la sala de radiología. Asimismo, existen otros factores como el estado y la complexión del paciente, la disponibilidad de cada técnica en un determinado momento, la experiencia del radiólogo que pueden determinar la elección de la prueba de imagen. Ahora hablaremos sobre la ecografía de pulmón y tórax. La ecografía de pulmón se ha añadido recientemente como parte de una evaluación de urgencia, sobre todo en pacientes disneicos, siendo utilizadas para diagnóstico de líquido pleural, neumotórax, edema pulmonar y para toracosintesis, dependiendo en gran medida de la experiencia del ecografista. La clave es explorar la mayor parte posible de los pulmones a fin de evitar pasar por alto algunas patologías significativas. Como mínimo, se debe realizar un barrido para las líneas axilares anterior y posterior. En caso de neumotoras, las superficies pleurales están separadas por aire, cuyo signo específico es el punto pulmonar, mientras que la presencia de líquido se refleja en la imagen como una apariencia negra que aparece en patologías como un edema pulmonar, neumonía y extensa y fibrosis pulmonar. La ecografía de tórax y pulmones nos permite determinar la presencia de aire o líquido a nivel pulmonar. Sin embargo, no es posible determinar el origen del líquido pleural en las unidades de urgencias. Se debe tener en cuenta que la presencia de neumotoras por ecografía debe ser tratado de inmediato en pacientes inestables con líquido pleural. Se debe presumir hemotórax masivo, instaurar de inmediato la toracocentesis. También tenemos la ecografía de vías urinarias. La ecografía de vías urinarias suele ser rápida, segura y relativamente fácil de aprender, siendo utilizada para la determinación de insuficiencia renal aguda, el cólico nefrítico y retención urinaria, que son frecuentes en la urgencia. En el caso de la IRA, llamado la insuficiencia renal aguda, ayuda a determinar si existe obstrucción posrenal, que se evidencia en la ecografía como un incremento de tamaño en la vejiga hidronefrosis bilateral, la misma que necesitará intervención inmediata, incluso mediante la nefrostomía, al igual que la pielonefritis. La ecografía confirma el diagnóstico de retención urinaria y en los cólicos nefríticos se utiliza para diagnóstico diferencial de aneurisma aórtico abdominal. Sin embargo, para el diagnóstico de cálculos renales es recomendable la tomografía computarizada. Ahora hablaremos sobre ecografías más comunes en ginecología. La ecografía desempeña un papel importante en el diagnóstico de afecciones agudas de la pelvis
femenina, sobre todo desde la introducción de la ecografía transvaginal, técnica de mayor precisión que la ecografía abdominal. Está indicada la realización urgente de una ecografía ante la sospecha de un embarazo ectópico, ruptura de quiste ovárico, torsión ovárica, enfermedad inflamatoria pélvica o aparición de hemorrágica durante el embarazo. Hablaremos sobre el embarazo ectópico. El embarazo ectópico, es decir, la implantación extrauterina del cigoto, en el 98% de los casos en la trompa uterina, ¿no? Se manifiesta clínicamente con dolor pélvico abdominal de inicio súbito, hemorragia vaginal o amenorrea, y en el 10% de los casos con shock hipovolémico. Si bien una disminución del valor de hematocrito y una prueba de gestación positiva ayudan al diagnóstico, la técnica de elección para su confirmación es la ecografía. En la ruptura de quiste ovárico, la ruptura de un quiste ovárico funcional o patológico causa dolor abdominal intenso y anemia. La ecografía puede detectar de igual forma que en el embarazo ectópico líquido libre en el espacio de Douglas o en la cavidad peritoneal. En la torsión ovárica, clínicamente se manifiesta como un dolor abdominal agudo, en general intenso, que obliga a una intervención quirúrgica urgente para intentar evitar el infarto hemorrágico del ovario y la peritonitis. En la enfermedad inflamatoria pélvica, clínicamente se manifiesta con dolor pélvico, fiebre, leucorrea y leucocitosis. En la ecografía suele aparecer líquido en el espacio de Douglas y entre el útero y los anejos, borrando las diferentes estructuras que engloba. Si hay endometritis, puede aparecer una colección líquida en la cavidad endometrial. Otras veces pueden visualizarse abscesos del tubo ovárico en forma de colecciones líquidas anexiales de morfología tubular o serpiginosa. Las ventajas de una ecografía es unicua, ¿no? Porque carece de radiación, ya que se basa en el empleo de los ultrasonidos como la técnica diagnóstica y no tiene efectos biológicos sobre el organismo. También es rápida y bien tolerada, ya que la presencia del explorador y que el paciente no es aislado en espacios reducidos y cerrados facilitan la tolerancia y la colaboración en la prueba. También es económica, tanto en el coste del equipo como en el espacio que precisa. No necesita aislamiento especial, permite lo que son los controles repetidos, muy importantes para reconocer la evaluación en traumatismos, en litiasis, en patologías crónicas y postcirugías. Es dinámico. El tiempo real cobra una mayor importancia en exploraciones como movimientos de válvulas cardíacas, el flujo vascular, el deslizamiento de un tendón, el desplazamiento de un cálculo, etc. Es reproducible. La sistemática exploratoria en ecografía se ha estandarizado y permite reproducir un estudio por otro ecografista. Permite también una comunicación directa con el paciente y la información que aporte durante la exploración, ¿no? El punto máximo del dolor puede ser clave para dirigir e interpretar los hallazgos de alguna enfermedad. Las desventajas de la ecografía, el gas y superficie ósea. Ninguna de estas estructuras permiten observar lo que hay detrás mediante una ecografía para salvar estos inconvenientes. Es preciso conocer y emplear ventanas acústicas, vías de acceso y maniobras para que los ultrasonidos alcancen la zona que se requiere estudiar, como por ejemplo el contenido líquido de la vejiga hace de ventana para valorar la pelvis. La baja especificidad tiene con alta capacidad para detectar lesiones y una inferior capacidad para diferenciarlas, sobre todo cuando hablamos de tumores, ¿no? Una imagen nodular, una masa, puede corresponder a más de una entidad. Distingue muy bien una imagen quística de una sólida y hace una buena aproximación en cuanto a benignidad o malignidad.
explorador y dependiente, quizás remarcado por la incomprensión de quien ve una imagen que no entiende a primera vista y debe confiar en el informe del ecografista. Dependencia cada vez menor al extenderse y sistematizarse la técnica. Lo realmente importante no son las limitaciones de la técnica ni las limitaciones del equipo de ecografía, son las limitaciones de uno mismo como explorador. Por ello, es imprescindible actualizar y profundizar en nuestros conocimientos de anatomía, conocer los principios físicos y aplicar lo que es el sentido común. Bueno, compañeros, eso es todo. Espero que le haya servido mi exposición. Muchas gracias.